Gloria al Señor. Muy bien, el tema del día de hoy es un tema bien especial, aunque siempre que hablamos de la Biblia va a ser especial. Estamos en nuestro tema número 4, la agenda de célula. ¿Qué es esto de la agenda de célula? Es que siempre para usted desarrollar una célula o un grupo pequeño, usted va a requerir tener una planeación, una agenda que diga qué puntos se van a desarrollar en ese día de célula. Entonces es bien importante el tema de hoy. ¿Qué vamos a hacer en cada célula y cómo lo hacemos, cómo lo desarrollamos? ¿Se hace lo mismo? ¿Qué cambios se pueden hacer? Muy bien, aquí está nuestra agenda de célula. Básicamente la agenda tiene 5 puntos, que es el gel o glorificar, gel o rompehielo, nuestro glorificar, crecer, ir y animar. Gel, glorificar, crecer, ir y animar. Usted lo puede memorizar, tenerlo allí pendiente. Bien importante y bien interesante estos temas. Muy bien, vamos a leer Proverbios 16:3. Dice, dejad en manos de Dios todo lo que hacéis y tus proyectos se harán realidad. Este tema o este texto nos habla de planeación, pero una planeación basada en la voluntad de Dios, dejando, dice el texto, en las manos de Dios todo lo que vamos a hacer. Entonces, dejar es poner de antemano nuestros proyectos. Los proyectos, recuerde que son planeaciones, son sueños que queremos ver realizados. Así que cuando hablamos de una agenda dentro de la célula o dentro del grupo pequeño, estamos hablando de proyectos de planeación que vamos a poner en las manos de Dios. Así que algunos piensan que planear no es espiritual, pero planear es totalmente espiritual. Dios es un Dios de planes. Dios dejó la Biblia, un plan, un proyecto de Él y lo está realizando y lo va a realizar completamente al 100%. Así que nosotros también como hijos de Dios debemos aprender a ser ordenados y a planear. La célula debe ser planeada sin que sea una camisa de fuerza, pero también al mismo tiempo debemos ponerla en las manos de Dios para que sea Dios quien la dirija realmente. Muy bien, vamos a ver algunas características de la agenda. La característica que quiero empezar es, tiene un orden flexible, es decir, aunque usted vio un orden de allí de agenda, podíamos en algún momento mover según la necesidad, no según simplemente un capricho, pero sí según la necesidad o estrategia de lo que esté pasando ese día. Así que el orden de la célula no es algo rígido, sino que es algo flexible. Es un menú, pero se sirve solo lo que se necesita. Escúcheme esto. Así como usted va a un restaurante y encuentra un menú, usted elige lo que necesita para el momento, para el contexto. Y tiene adicionales complementarios, es decir, no solo lo que aparece allí, sino que tiene oración y tiene también refrigerio. ¿Sí? Si usted nota, la oración y el refrigerio no aparecen dentro de esta agenda porque son cosas que, por ejemplo, la oración no la programamos porque queremos que sea algo espontáneo, no siempre algo mecánico o religioso, sino que sea algo totalmente espontáneo. Entonces recuerde, la agenda es flexible, ¿sí? Por ejemplo, podríamos empezar, generalmente en el refrigerio al final, podríamos empezar con el refrigerio, un ejemplo por seguir allí, ¿cierto? No siempre tenemos que hacer glorificar, no siempre tenemos que hacer ir. No, depende de la etapa en que estamos, usamos uno de ellos, ¿ok? La agenda como una hamburguesa nutritiva. Aquí hay una ilustración y tomamos algo que por lo regular no es nutritivo, que es una hamburguesa. Generalmente las hamburguesas no son nutritivas y es una tendencia nosotros cuando hay grupos pequeños podemos tener la tendencia a hacer grupos light o que no sean nutritivos. Así que el desafío es algo que no parece nutritivo, hacerlo muy nutritivo. Por eso tomamos aquí el ejemplo de la hamburguesa. ¿Sí? Tiene productos de alta calidad para no ser tóxico. Así que si queremos tener una célula bien nutritiva tenemos que dar cosas de alta calidad, no simplemente cosas rápidas sino que necesitamos dar cosas de alta calidad, frescas, con proteínas reales, que realmente sea un alimento. Es balanceada, lo que se necesita para la salud. Entonces se balancea, no es solo pan, no es solo harina, tiene carnes, tiene vegetales, ¿cierto? Entonces tiene un balanceo para que todo vaya y cree en el cuerpo salud, crecimiento, desarrollo. Tiene un tamaño ideal. Una célula dura aproximadamente 45 a 60 minutos. 45 a 60 minutos es más o menos lo que se desea que dure una célula para que no sea cansona ni sea muy pequeña. ¿Okay?
Así que esa es como la medida que se requiere. Da crecimiento, no solo llenura. Esa frase me encanta. Uno no va a la célula solo a entretenerse. Ella tiene el entretenimiento, puede ser un medio, pero no es el fin. El fin siempre será alimentarnos, crecer en el Señor. Así que no veamos la célula como algo simplemente de entretenimiento, aunque tiene un trasfondo social, aunque tiene un trasfondo relacional, no significa que es simplemente entretenimiento. ¿Ok? Recordándose y reflejando que la célula es diferente a un culto, porque un culto es muy formal, la célula es informal. Aquí partimos esa hamburguesa para explicarla más minuciosamente. Tenemos el gel, que sería como el pan de arriba. Tenemos el crecer y tenemos el animar. Si tenemos esas tres partes, ya tenemos una hamburguesa, aunque no estén el resto de partes. ¿Ok? Que claro, es bueno irle añadiendo otras cosas, pero si tuviésemos esas tres cosas, ya tuviésemos una hamburguesa. Así sucede con la célula. Si tenemos que crecer y animar, ya tenemos una célula o una agenda de células. Estas tres son bien importantes. Entonces, el G, crecer y el animar son lo básico. Sin uno de ellos no hay célula. ¿Ok? En algunos casos, algunos tienen la habilidad de convertir el animar en un crecer y combinan los dos. Crecer con animar, pero son casos especiales que lo hacen y tienen allí una enseñanza que da crecimiento y al mismo tiempo anima a las personas. Glorificar. El glorificar, como la lechuga, le da naturaleza espiritual, lo que Dios hace. El glorificar nos dice, Dios ha hecho esto. Dios es un Dios que sigue actuando, que sigue haciendo, que hizo en el pasado, pero que hoy sigue haciendo y por lo tanto lo vamos a glorificar. ¿Okay? Luego vamos a explicar cada uno de ellos más específicamente, tranquilo. Nos vamos luego con el ir o el servir. El ir y el servir se hacen afuera, aunque puede tener un sabor fuerte, es necesario para complementar, traer más personas, desarrollar siervos. ¿Ok? Entonces es un complemento muy especial. El ir es un trabajo que le ponemos a las personas de la célula para que lo hagan afuera, pero que se enfoque hacia adentro, es decir, que haya un resultado visible dentro de la misma célula. Tenemos el orar. Orar, como el queso, se puede poner en cualquier parte y sabe bien. No se programa, se es sensible para usar. La oración no es algo que programamos. Por ejemplo, a veces vemos oraciones muy mecánicas. Hagamos la oración inicial, hagamos la oración final. Entonces, a veces lo hacemos de una manera mecánica. Lo que buscamos al no programarlo es que la persona lo haga realmente por una guianza del Espíritu Santo y diga, vale la pena orar. Si alguien dice un comentario, mira, hoy estoy muy cansado, tuve un problema en el trabajo, pues vamos a orar por esto. Y oramos inmediatamente por lo que está sucediendo y por lo que la persona está diciendo. Si usted nota, eso no es algo planeado, pero es algo extremadamente necesario. Lo siguiente sería el refrigerio. Y el refrigerio le da una frescura relacional. El refrigerio nos sirve para abrir una puerta a las relaciones. Muy bien, entonces vamos a explicar más profunda cada uno de ellos. Gel o rompehielo. Nuestro gel o rompehielo. El objetivo de ser relacionado. Somos tus amigos, eres del grupo. Básicamente es lo que debe decir el gel. El gel debe decir, queremos relacionarnos contigo, tú haces parte de esta hermosa familia de fe. Ser incluyente, eres bienvenido e importante, ponte cómodo. Algo así debe decir el gel. Así que no podemos hacer gel que tenga, por ejemplo, penitencias, porque puede incomodar a las personas. Tenemos que hacer geles o rompehielos que animen a las personas, que las inviten a relacionarse con otros. Descubrir carácter y comportamiento. Eso es bien importante. El gel también se vuelve un evaluador al descubrir el carácter de la persona. Esta persona puede ser líder, competitivo, puede ser feliz, puede ser depresivo, puede ser una persona aislada, puede ser alguien vengativo o alguien perdonador, alguien herido, es alguien conversador, es alguien amable, etc. Entonces, mientras desarrollamos el gel, podemos evaluar los comportamientos de las personas e irlas conociendo un poco más. Actividades con las cuales podemos desarrollar un gel o un rompehielo. Hay uno que se conoce como gel formal
Y este gel formal se hace un rompehielo, una dinámica, un juego que se ha programado de antemano. Pero también hay un gel que es informal y se crea una atmósfera de amistad. Por ejemplo, en el lugar una buena temperatura, una buena iluminación, una música, sillas cómodas, buen olor del lugar, una charla, compartir, no distracción, sino más bien relación. Entonces, muchas veces empiezan a llegar las personas a la célula y hacemos un gel informal. Compartimos el refrigerio, charlamos, preguntamos cómo ha pasado el día y creamos una base relacional. Si ese es el objetivo, ser relacional, pues estamos cumpliendo con el objetivo del gel. ¿Ok? Entonces, espero que le quede claro esta parte. Existe el gel formal y el gel informal. Nos vamos con nuestro segundo punto de la agenda de célula y es glorificar o testificar. Los objetivos: glorificar a Dios por sus obras. Recordemos, Dios ha hecho cosas y cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho, nos anima a tener fe para ver que Dios lo hará otra vez. Animarse unos a otros a ver a Dios obrando en sus vidas. Al dar un glorificar, estamos animando a otros. Créale usted también a Dios y véalo obrar en su situación. Actividades que usamos dentro del glorificar: un testimonio personal, espontáneo o preferiblemente planeado. Entonces, una de las personas del grupo de liderazgo, o incluso se puede invitar a una de las personas de los hijos espirituales o asistentes a que dé un gel de lo que Dios, a que cuente un testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. También podemos usar un testimonio bíblico, un pasaje donde Dios haya hecho alguna obra suya. Por ejemplo, un salmo. Hay salmos que nos dicen las cosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, cuando nos habla de cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Entonces está glorificando a Dios por lo que hace. Entonces también podemos usar un pasaje bíblico que de testimonio o glorifique a Dios. Testimonio de música. Podemos usar un coro que glorifica a Dios por lo que Dios ha hecho. Entonces, lo mismo. No puede ser cualquier música, no puede ser cualquier coro, tiene que ser específicamente uno que muestre lo que Dios hizo y lo glorifique por lo que ha hecho. Nuestro tercer punto de la agenda es bastante importante. Muy importante es el crecer. El crecer o transformar, que es el objetivo de este. Transformar personas con la palabra de Dios. Aquí va la palabra del Señor. Importantísimo. Entonces, dentro del crecer, sabemos que debemos usar textos y ahorita vamos a ver un poco cómo usarlos, porque no las personas pueden ir a la célula por las relaciones, pero lo que realmente transforma, cambia, hace nacer de nuevo a las personas es la palabra. Cultivar pasión por Dios y los perdidos por medio de la Biblia. Entonces el crecer va creando esta pasión por amar a Dios, por servirle, por vivir una vida que le agrade, ¿cierto? Pero también nos da pasión por el perdido, para que también conozca un Dios real, vivo, que podemos relacionarnos con Él, que perdona nuestros pecados y que nos salva. ¿Qué actividades podemos hacer dentro del crecer o el transformar? Compartir doctrina bíblica según la etapa que esté viviendo la célula. Recuerda que la célula tiene 5 etapas: a desconocidos, pasar amigos, de amigos a familia en la fe, de familia en la fe a servidores y de servidores a multiplicadores. ¿Okay? Entonces, dependiendo la etapa que estemos pasando, nosotros compartimos algún tipo de doctrina. Compartimos material bíblico según también esta etapa. Si ya tenemos algún material creado, también se puede hacer. O compartimos nuestro tiempo a solas con Dios, conocido como Task CD, donde nosotros, eso se puede hacer una vez al mes, con lo que Dios nos ha hablado, compartimos una palabra poderosa y ministramos a otro con ella. ¿Cómo establecer la verdad bíblica? Vamos a seguir ampliando este crecer porque es bastante importante. Entonces, ¿cómo establecemos una verdad bíblica en el corazón de las personas? La idea es que la persona, cuando esté dentro del desarrollo de la agenda de la célula, diga, wow, yo aprendí esta verdad bíblica y la quiero aplicar en mi vida. ¿Cómo lograr establecer esa verdad? Consejo importante: no imponga la verdad. Ayude que la descubran, acepten y apliquen. Entonces, un tema que sea controversial, por ejemplo, perdonar a los demás. Entonces, una cosa es decir,
tú tienes que perdonar a alguien. Otra cosa es decir, mira el texto y qué te dice el texto y la persona descubre que es necesario perdonar. Por ejemplo, hay un texto que dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdonará nuestras ofensas. Entonces, el que nosotros perdonemos está directamente ligado a ser perdonados por Dios. Entonces, cuando la persona descubre esto, es diferente a cuando nosotros queremos de pronto imponerlo. Entonces, dentro del crecer, se hacen preguntas para que la persona pueda descubrir esta verdad, ¿sí? Y pueda aplicarla dentro de su vida. Espero ser claro con esto. Importante, no imponer, ayudar a la persona para que descubra directamente la persona en el texto. Use los tres tipos de preguntas para eso. Entonces, la clave aquí es preguntar. Preguntar. Usted pregunta sobre el texto, le hace preguntas que sean amigas al texto y que puedan ser respondidas por el texto. Entonces hay preguntas de inicio, estas preguntas son de rompehielos, sirven para iniciar la charla de dicha conversación bíblica o dicho crecer bíblico. Hay preguntas de intermedio. Esas preguntas sirven para señalar principios, verdades y doctrinas que tiene este texto, estas preguntas de intermedio, para que la persona encuentre esa verdad. Usted le hace una pregunta que lo lleve a esa verdad. Por ejemplo, tomando el texto que hablábamos ahora, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará, uno puede preguntar algo así. ¿Qué implicación toma en el texto si nosotros no perdonamos? ¿Sí? Entonces la persona va a ver que Dios tampoco le va a perdonar, pero es que la persona misma la encuentra. Eso es una pregunta de intermedio que nos lleva a descubrir la verdad bíblica. Y el tercer tipo de preguntas son las finales o preguntas de aplicación. Estas preguntas finales o de aplicación nos sirve para tener esa verdad, hacerla útil, no hacerla simplemente un concepto, sino hacerla parte del carácter de la persona. Entonces, ¿qué deberías de hacer para que Dios te perdone? ¿Y qué vas a hacer esta semana para que Dios te perdone? Entonces la pregunta, esta confrontación o esta aplicación hace que la persona medite, esta semana voy a perdonar a Julano de tal que me ha hecho daño, pero quiero perdonarlo porque yo quiero ser perdonado por Dios. Entonces, esta combinación de preguntas nos ayuda a llevar una conversación útil dentro del crecer que va edificándonos y edificando a los demás. No es simplemente predicar, mientras los demás callan yo hablo, no, es compartir, ¿sí? Es dirigir una charla. Use el método de preguntas PIA para guiar la charla sin perder el rumbo. Entonces, como es una charla, no es una predicación, tenemos la ventaja que las personas pueden participar, pero también tenemos el peligro que al participar puedan cambiar el rumbo o el significado real de lo que se quiere enseñar. Entonces, para que lograr ese objetivo, pregunta abierta para generar diálogo. No haga una pregunta de sí, no, ¿sí? ¿Usted le gustaría perdonar? La persona diría sí, no. No, trate de hacer una pregunta abierta. ¿Qué pasaría si usted perdona a todas las personas que le han hecho daño? Eso es una pregunta abierta, porque invita a más que un sí o un no, invita a dar un concepto de lo que pasaría. ¿Listo? Entonces no hacer preguntas cerradas de sí o no, sino preguntas abiertas, donde se lleve a una charla. Invitamos a responder, principalmente a las personas que son nuevas, para conocer cuál es su manera de pensar, cuál es su cosmovisión del asunto. Entonces le decimos a alguien nuevo, por ejemplo, Carlitos, ¿qué opinas tú acerca del perdón? ¿Para ti es importante perdonar a todos o crees que hay personas que no se deben perdonar? Entonces, Carlitos empieza a tener una charla o a hablar acerca de este tema. Con un nombre específico, con una pregunta específica, generamos eso. Aclare la respuesta, esto es bien importante. Esto es lo que no permite que se desvíe el rumbo del crecer. Si una persona da una respuesta incorrecta y usted no la corrige, ¿cierto? Se va a quedar pensando que lo que dijo es correcto. Entonces, cuando usted aclara la respuesta, tiene que afirmar si es correcto, ampliarla si está pequeña o corregirla si está mal usada la respuesta. ¿Y cómo lo hacemos? Usando el texto bíblico, ¿cierto? Por ejemplo, estamos en el tema del perdón. Alguien dice, pero yo creo que no debemos perdonar a todos. Pero le preguntamos, ¿pero qué dice el texto? ¿Que no debemos perdonar a todos o que debemos simplemente perdonar? Entonces, mire el texto está aquí.
y léalo usted y respóndame desde el texto. Eso es aclarar la respuesta, ¿cierto? Aclarar que una cosa es lo que piensan las personas y opinan, pero otra cosa es lo que dice Dios por medio de su palabra. Eso también es bien importante para que las personas vayan aclarando. Así que permita que las personas e invite que las personas participen, pero no permita que la opinión de las personas dañe la manera de pensar de los demás, sino que sea la palabra la que transforme nuestra manera de pensar. Espero ser claro con este punto. Aplique guiando, ¿sí? Esto significa que vamos a llevar a la persona a un compromiso personal. ¿Cómo vamos a aplicar? Dependiendo del tema que estemos hablando, le guiamos, ¿cierto? ¿Usted le gustaría hacer una lista de las personas que no ha perdonado? ¿Cierto? Y le damos una lista de estas personas que no ha perdonado. Eso, de esta manera, se hace un crecer limpio. Si usted tiene alguna pregunta más y quiere saber un poco más de ello, por favor nos lo deja saber allí dentro de nuestro chat. Si quiere que ampliemos al final un poco más de este tema. Entonces ya hemos visto el glorificar y nuestro tercero, el crecer. El cuarto es ir o servir. Ese tiene un enfoque afuera. El objetivo, ganar personas aplicando el 2ADN, ¿cierto? O también podemos hablar de orar, ganar y nutrir, ¿sí? Entonces aplicamos esto, que dura 4 semanas, y de esta manera vamos a ganar a otros. Impactar a la comunidad. Bueno, voy a ampliar un poquito aquí, ¿cierto? Durante la célula, el líder de célula tiene que ocuparse de decirle a las personas, sobre todo en la tercera etapa, empezar a ganar a otros, invitarle. Usted tiene que empezar a orar, que Dios le muestre a quién se debe ganar esta semana. Luego la segunda semana usted debe de empezar a orar por esa persona que Dios le mostró. Si Dios le mostró a Pepito, usted va a orar por Pepito para que Dios lo haga libre, para que Dios actúe en su vida de esta manera. ¿Listo? En la tercera semana usted va a hacer un contacto con Pepito y en la cuarta semana usted va a ayudar a que Pepito pueda arrepentirse y tomar una decisión por Dios. Impactar la comunidad con algo de presencia presencial o virtual. Entonces usted puede impactar la comunidad a su alrededor de la célula, puede hacer algo que atraiga a las personas, algo que Dios le dé algo creativo y las personas se sientan atraídas a participar de la célula. Lo puede hacer virtual, lo puede hacer presencial. Por ejemplo, usted puede poner usted tiene una célula dentro de una unidad o un conjunto cerrado y usted va a poner una película especial y hace unas invitaciones y se las entrega a las personas del conjunto y va a ver que varios van a ir a ver la película. Entonces está creando un tipo de impacto en la comunidad, ¿cierto? Arreglar algo que nadie arregla también puede ser un tipo de impacto. La célula ir y arreglarlo, hacer visualización, hacer algo visual, creando una respuesta a una necesidad dentro de la comunidad. Actividades, acciones con enfoque evangelístico de manera personal con el 2ADN y de manera grupal con, bueno, vamos a ampliar eso y ya explico la otra parte, ¿sí? Entonces hacemos acciones con enfoque evangelístico. Hay algo que se llama preevangelismo. ¿Qué es el preevangelismo? Crear un espacio que llame la atención donde vamos a evangelizar, ¿cierto? Eso se llama preevangelismo. Por ejemplo, usted hace una venta de garaje, ¿cierto? Una venta de garaje cristiana y vende artículos que llamen la atención y que lleven el nombre de Dios, por ejemplo. Entonces la comunidad viene, wow, eso está súper barato, y allí se aprovecha y se le da una charla de evangelismo. Entonces se hace una actividad pre-evangelismo para poder hacer un evangelismo. Lo podemos hacer de manera directa con el 2ADN y de manera grupal con interceder, ¿cierto? Entonces usted puede interceder por su comunidad, ayunar, orar, poner camisetas, hacer caminatas de oración por el sector. Usted puede, si usted está en una cuadra, puede tomar 4 cuadras a la redonda, por ejemplo, y hacer una caminata de oración. Lo debe hacer de una manera prudente, no como un loco por la calle donde diga esto es loco, sino que lo puede hacer de manera mental, ir localizando qué cosas hay alrededor, qué tipo de cosas espirituales hay alrededor.
¿cierto? Si usted ve que hay un bar, si ve que hay un sitio, un prostíbulo, si ve que hay un sitio donde consumen drogas, está rodeando y orando por ese sector, ¿sí? También podemos hacerlo con las redes sociales y orar por personas específicas que estemos ganando dentro de grupos. Por ejemplo, si usted está ganando personas dentro de un grupo de WhatsApp, usted puede orar, ayunar y por esas personas que están allá y declarar que Dios va a salvar a este tipo de personas. También podemos hacer eventos cosecha, ¿sí? ¿Con qué hacemos eventos cosecha? Arte callejero, ir a un parque y mostrar algo que alguien sepa hacer. Puede ser música, puede ser pintura, puede ser teatro, ¿sí? También podemos hacerlo con acciones sociales, limpiar un parque, por ejemplo, recoger la basura, ¿sí? O podemos celebrar el día de algo, el día de la mujer, el día de la madre, que hay tantos días, usarlo como un método para ir y poder desarrollar. Y hacer evangelismo. Siempre invitar a la gente a estar ganando a otros para Cristo. Nuestro quinto te ya hemos visto el primero que es nuestro rompehielo o gel, nuestro glorificar, nuestro crecer, nuestro ir que es afuera y nuestro animar. El animar, objetivo, mostrar a la célula como parte de la iglesia su visión, misión y valores. Entonces vamos a animar, como el nombre lo dice, queremos que usted esté animado. ¿Animado a qué? A participar en la célula, animado a ser parte de la visión de la iglesia, de la misión de la iglesia, de los valores de la iglesia, animado a ir a los cultos, no solo a las células, sino a los cultos y empezar a participar en los diferentes eventos de la célula. Tener una vida animada en Dios. Eso busca el animar. Animar a tomar papel en la iglesia y célula. ¿Sí? Empuje con amor. Esa frase es interesante. Empuje con amor, dígale, haga que la persona se movilice hacia el propósito de Dios. Como líder, desarrollar eso, como padre espiritual, desarrollar esta parte en las demás personas. Actividades que podemos hacer: dar anuncios de la iglesia y célula con convicción y entusiasmo. No simplemente decir, por ejemplo, este próximo domingo tenemos culto, sino dar un testimonio. El domingo pasado Dios nos habló eso en el culto. ¿Le gustaría a usted que le hablara también? ¿Por qué no va con nosotros el domingo a la iglesia? O el domingo pasado Dios sanó a una persona de esto. O Dios hizo una liberación a una persona de esto. Y damos un testimonio y con esto animamos a la persona a participar de aquellas cosas. También una manera de hacer un animar es mostrando una verdad espiritual de manera física, de algo, de un tema que se viene hablando. Anime el corazón más que la mente. No es solo darle una información mental, sino crear en la persona un interés por querer hacer las cosas, por querer estar allí, un valor. Comparte un testimonio, comparte un pasaje bíblico, cuente una historia, de un recordatorio para que la persona pueda participar de las diferentes células. Por ejemplo, usted si tiene una célula puede animar a las personas a participar de la escuela de discipulado para que crezcan. ¿Ok? Así que tenemos entonces nuestro gel, nuestro glorificar, nuestro crecer, nuestro ir y por último nuestro animar. Ahora, ¿cómo hacemos? Cogemos todos estos elementos y los programamos. Aquí está cómo programar la agenda de célula. Tenemos un cuadro así, básicamente, que usted va a llevar el control. Esa es una actividad, esa es una planeación de agenda. ¿Cuánto vamos a planear? Se planean mínimo 4 semanas, pero podemos llegar a planear incluso 12 semanas. Podemos planear 4, 8 o 12 semanas, según sea la capacidad de los que están planeando y la visión de lo que lo están haciendo. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que mirar la etapa, aunque aparece de última, lo primero que mirar es en qué etapa vamos. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos diciendo que de A, o sea, de desconocidos a amigos. Estamos teniendo un grupo que pasa de desconocidos a amigos. Significa que este grupo está pasando por su primera etapa. Apenas se van a conocer. Entonces, todo lo que vamos a programar acá, lo vamos a programar para que las personas se conozcan. Entonces, ponemos un objetivo. Aquí pongo un ejemplo, un objetivo, aprender los nombres. En esta célula queremos que las personas se conozcan aprendiendo sus nombres y por consiguiente puedan llamarse por su nombre y puedan comunicarse fuera de la célula.
¿Sí? Eso es un ejemplo. Entonces, todo lo que vamos a hacer, el GER, el glorificar, el crecer, el ir y el animar, lo vamos a hacer en este enfoque. Recuerda que no vamos a tomar todos. Como estamos en la primera etapa, de los 5 puntos de la agenda, lo que crea más relaciones es el GEL. ¿Sí? El GEL es lo más relacional, así que le vamos a dar más tiempo al GEL en esta etapa para que las personas puedan crecer en relaciones. Vamos a hacer 2 GEL. ¿Sí? Vamos a hacer un GEL que se llama voleibol invisible. Este se trata de que las personas tienen un balón invisible, una malla invisible, y para pasarse el balón invisible deben usar el nombre de la otra persona. Esto los obliga dinámicamente a aprenderse el nombre de todos. También podemos hacer otra dinámica que se llama el paseo, donde invitamos a los participantes a un paseo y ellos deben usar el nombre. ¿Sí? Yo, Julano de tal, voy a ir al paseo y allí estaremos en esta dinámica aprendiéndonos el nombre de las personas también de manera estratégica. Y abajo ponemos el responsable. En este caso sería Carlos Pérez. No vamos a hacer glorificar en este caso. Vamos a ir directamente a crecer. Recuerda que no hay necesidad de hacer todo. En este caso no vamos a hacer glorificar. Vamos al crecer. Y en el crecer vamos a hablar de Jesús y la samaritana. El encuentro que Jesús tuvo con la samaritana. En este crecer, las personas verán a alguien totalmente desconocido que se encuentra con Jesús y empiezan a tener una relación. Y así como las personas tienen que aprender a pasar de desconocidos amigos con la célula, también van a iniciar una relación con Jesús. Este crecer lo va a dirigir Ana Cortés, que es la líder de esta célula. Y vamos a tomar por último el animar, ¿sí? Y en nuestro animar vamos a animar a las personas a llamar o a escribirle a los demás en la semana. Entonces vamos a decirle, compartan su número, todos van a compartir el número y se van a hacer una llamada o se van a escribir algo en el WhatsApp durante la semana. Ese es nuestro animar. Y el otro animar es ir al culto o a la celebración dominical. Quisiera verlos a todos este próximo domingo. Recuerde que uno invita a la iglesia desde el primer día, para que la iglesia se convierta en algo natural de la célula. Si usted no invita desde el primer día, la iglesia no es algo, se puede ver como algo no natural dentro de la célula. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo. Allí seguiríamos agendando cada día, ¿cierto? Digamos que ahí, recordando que la primera etapa de Desconocidos Amigos dura de 4 a 8 semanas, pues podríamos nosotros tomar todas las semanas, pero tenemos que planear así, con objetivos claros y sabiendo la etapa. Espero que les haya quedado bastante claro este punto. Usted puede volver a ver el video o puede consultar a su líder de célula o a su pastor, en este caso a mí, para crecer más en este tema. Por último, vamos a ver las conclusiones. ¿Qué conclusiones tenemos? La agenda es flexible y dinámica. No tenemos agendas rígidas, tenemos agendas flexibles que nos ayudan a disfrutar de la célula. La agenda se hace según la etapa de la célula. No hacemos agendas por capricho, hacemos la agenda de manera estratégica para que vayamos cursando cada etapa de la célula. Y por último, la agenda se programa de 4 a 12 semanas. Puede ser 4, 8 o 12 semanas. Si programamos, por ejemplo, si estamos en la primera que dura 8 semanas, podemos programar de una vez las 8 semanas, ¿cierto? Desconocidos Amigos, programar de una vez las 8 semanas, si queremos, y así tendríamos una sola reunión de liderazgo o de planeación. ¿Ok? Muy bien, gracias por ver este video hasta este punto.